Hoy vamos a comenzar nuestro recorrido entonces en Gálatas capítulo 3, verso 10 y 11, y así nos dice la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, miramos, ¿no es cierto?, la inutilidad de vivir según nuestras obras, según nuestros conceptos, nuestros pensamientos. Aún hay algo que Dios estableció en su palabra, ¿no es cierto?, y que solamente declara que el hombre, como estuvimos viendo, es insuficiente total para agradar a Dios. Entonces muestra que está bajo maldición, muestra que el hombre, por más que pretenda ser buena persona, conducirse bien, comportarse bien, no alcanza delante de Dios. Y por ninguna obra el hombre se justificará para con Dios. Esto es algo evidente, mostrado a la luz de la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué esto es evidente? Porque el justo por la fe vivirá. Ahora, amados hermanos, compañeros de mesa y todos ustedes que comparten desde su lugar nuestra mesa redonda, esto de que el justo vive por la fe lleva consigo múltiples beneficios recibidos por creer. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, que llama a las cosas que no son como si fueran, por la gracia provista en Jesucristo, nos llamó para ser santos, tanto en el nuevo nacimiento como en el desarrollo de la nueva vida. Por eso el título de esta mesa redonda es: El justo vive libre en santidad. Gloria a Dios. Al ser por fe, aparte de obras humanas, se elimina toda vanagloria, pero en cambio se nos otorga la gloria de un hombre celestial. Se elimina una cosa y se nos concede algo superior todavía. Vamos a mirar dos pasajes: Romanos capítulo 3, verso 27, y Primera de Corintios capítulo 1, verso 31. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué tremendo, porque se queda excluida todo tipo de jactancia humana, todo tipo de que el hombre quiera vanagloriarse. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por lo que el hombre hace queda excluido? No, porque hay algún hombre mejor que otro. No, dice, por la de la fe, ¿no? Y luego el pasaje dice, de modo que si alguno se gloría, puede gloriarse. Que en cierto sentido también de ahí viene la traducción de la palabra jactarse. Gloríese en el Señor. Entonces miramos, ¿no es cierto?
echa por tierra algo que es inútil y algo en lo que el hombre muchas veces vive engañado, pero no nos deja así, como quien dice, como un vegetal, sino que nos lleva a que sí podemos gloriar. Sí tenemos una gloria, sí los hijos de Dios, el justo que vive por la fe, ¿no es cierto?, tiene una gloria de qué gloriarse, y es en el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo meditaba, ¿no? El justo se puede gloriar, pero justamente el versículo inicial de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, donde dice esa expresión, el justo por la fe vivirá, antes dice que aquel que trata de agradar a Dios según la ley es maldito, así que cuando alguien no va por ese camino, lo único que puede, en vez de gloria, recibe maldición. Entonces, la única opción que tenemos es seguir el consejo del apóstol Pablo, gloriarnos en el Señor. Otra cosa no queda, porque, bueno, justamente el contexto del pasaje inicial, el de Gálatas, Pablo le está hablando a los hermanos de Galacia, que estaban comenzando a desviarse del evangelio que Pablo le había presentado. Estaban comenzando a andar en la carne, y ese andar en la carne era otra vez volver a la ley, querer por sus fuerzas agradar a Dios. Y Pablo le dice: allí no hay nadie que se pueda jactar ni gloriarse, ahí son todos malditos. El justo, por la única forma que tiene vida, es por la fe. Bien, recordaba cuando usted nos hablaba de gloriarnos en el Señor, que como hijo de Dios es claro, no nos podemos jactar de nada, porque humanamente es imposible presentarnos delante de Dios, alcanzar esta salvación tan grande, ¿no? Recordaba ese versículo donde Pablo está hablando de la resurrección, que lo compartía un poco nuestra hermana Eunice allí en el capítulo 15, y en los últimos versículos él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo voy a leer mejor para citarlo bien, pero termina diciendo algo hermoso y definitivo. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podíamos vencer al pecado por nuestras propias fuerzas. Éramos esclavos del pecado. Y ni hablar de la muerte, ¿no? Y termina diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Primeramente, si tenemos victoria sobre el pecado y la muerte, es porque Dios nos las dio, por medio del Señor Jesucristo. Recordaba este versículo: no nos podemos jactar de nada, sino en el Señor, porque por medio de Él tenemos victoria sobre el pecado y sobre todas las cosas que nos condenaban. Bueno, y otra parte, recordaba la meditación que vimos en el comienzo de Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y bueno, yo lo considero como que la entrada al cielo, el reconocimiento, la humildad, el saber que, como dice el Señor Jesucristo, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y aquel que no lo reconoce, aquel que no es humilde, aquel que se jacta y no entiende que Jesús, que Dios a través de Jesús es el único que da salvación para el hombre, está fuera de salvación. Entonces es necesario que seamos humildes y gloriarnos solamente en Dios, el que nos da la salvación. Es que si nosotros miramos, Dios creó al hombre y le dio una gloria. El hombre, engañado por la vanagloria de divorciarse de Dios, cayó en una vanagloria, y lo único que conoce el hombre es una vanagloria.
Pero ahora Dios en Jesucristo lo devuelve a su gloria. Por eso dice la Escritura que el hombre, por el pecado de Adán, fue destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, ahora vino un hombre de la gloria de Dios, vino a este mundo y pagó un precio para que nosotros volviéramos a la gloria de Dios, que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros miramos, amados hermanos, y desde el Antiguo Testamento Dios les demandaba a su pueblo, ya que los había escogido en Abraham, Isaac y Jacob, de entre todos los pueblos, revelándose a ellos como su verdadero Dios, a que estén a la altura de Él, a que sean santos. Vamos a mirar 3 pasajes de Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8, Josué, capítulo 24, versos 2 y 3, y Levíticos, capítulo 11, verso 44. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 dice así: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Josué 24, 2 y 3 dice: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces vemos clarita y Dios les muestra cuál era el estado y la condición. Esto es semejante a nosotros los cristianos. Estábamos muertos en delito y pecado, bajo la potestad del maligno, esclavos del pecado, condenados al infierno. Así Abraham de una casa de idolatría, de ahí lo sacó Dios. Y dice que aún siendo Israel el más insignificante, un pueblo de esclavos, Dios, por amor a ellos y por amor a sus padres, por lo que se había propuesto y había prometido, dice que los sacó. Ahora, ¿qué les dice? Que como su Dios, el que hizo todo eso por ellos, era santo, era exclusivo, ellos tenían que ser un pueblo exclusivo para Él, santo, para Él, y no contaminarse en sus cuerpos con ningún animal que se arrastrara. Bueno, ahí le da mandamiento, ¿no? De que sean santos porque Él es santo. Que realmente, ya que el Dios que hizo todo lo que hizo con ellos y los llamó, era santo, no era como los dioses de los demás pueblos, ellos tenían que también ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Y ellos tenían en la ley mosaica, la ley que Dios le dio a través de Moisés, la forma correcta de vivir en santidad, pero la misma se hacía débil o inútil porque solo tenían una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, versos 12 y 14. 12 y 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces los pasajes 12 y 14 nos hablan de que la ley era buena, el mandamiento era bueno, la ley era espiritual, pero la condición de justamente lo dice el apóstol Pablo, un estricto judío, guardador y observador de la ley. Yo humanamente, por más que sea del pueblo escogido de Dios, soy carnal, vendido al pecado. Y esa era la situación, ¿no es cierto?, de Israel, y de eso también Dios nos advierte en el pasaje inicial. Dios le tiene que advertir a los Gálatas que si quieren ellos manejarse fuera de la gracia de Dios, tomar sus decisiones religiosas, lo que sea, caen bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no cumple a rajatabla todo lo que dice la ley, ¿no es cierto? Porque es evidente que nadie puede ser absuelto ni cambiado de posición, ¿no es cierto?, por sus obras, sí, porque el justo vive por la fe. Es que Dios se ha encargado de demostrar, como lo hemos visto, hemos leído, Dios siempre ha apartado un pueblo para que haga su obra. De hecho, la Biblia comienza con Dios, un matrimonio, para que viva conforme a lo que Él anhela. Dios creó a Adán y a Eva no para que pequen. Él los creó para que ellos gobiernen la tierra y para que vivan en este mundo justamente, santamente. Sin embargo, bueno, la Biblia nos muestra de que no sucedió así. Bueno, después Dios también separó al pueblo de Israel y les dio su ley, les dio ya los mandamientos, les dijo, bueno, esto es lo que a mí me agrada, esta es mi palabra y ustedes tienen que obedecerla. Pero una vez más el hombre tropezó, y no es que Dios se haya equivocado en el tiempo, sino que Él lo ha hecho para demostrar ahora a nosotros que necesitamos la vida de Él obrando en nosotros. Necesitamos la intervención divina, a Jesucristo primeramente viniendo a esta tierra, muriendo por nuestros pecados, justificándonos por nuestras ofensas para poder vivir, y ahora a su Espíritu Santo dotándonos, enseñándonos. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: sed llenos del Espíritu. Ahí está su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, no hay ley. Entonces, lo contrario a andar en la carne es andar en el Espíritu, y Dios no se ha equivocado en el tiempo, sino que Él lo ha hecho con su sabiduría inmensa para que nosotros tengamos por cierto y por completo entender realmente que necesitamos de Él para vivir como Él lo quiere, santos. Pensaba, pastor, mientras escuchaba a Andrés y añadiendo un poco a lo que ya nuestro hermano mencionó, uno podría pensar, bueno, qué mal, qué mala que es la ley, pero vemos por la palabra que la ley es santa y que la ley muestra la incapacidad del hombre, que el hombre humanamente no puede, que es insuficiente, que necesita de un Salvador. Viene a manifestar el pecado del hombre, lo que es el hombre humanamente, que por su autojusticia no se puede presentar a Dios. Por eso tuvo que venir alguien igual a Dios, nuestro Señor Jesucristo, para proveernos de su justicia y de esa manera poder presentarnos delante de Dios. Entonces la ley es buena, es santa,
y manifiesta la incapacidad del hombre. Es que las leyes, si hablamos por ejemplo de leyes de tránsito, no evitan las contravenciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas personas tienen conocimiento y saben lo que es bueno, quisieran ser de otra manera, pero sin embargo no pueden evitar su mala conducta, son traicionados por su propia naturaleza? Entonces, y ahora nosotros miramos, Dios permitió que el primer hombre que salió perfecto de sus manos se convirtiera en un transgresor. Dios permitió que Israel, que su pueblo terrenal, ¿no es cierto?, que él amó, ama y amará por siempre, esté bajo maldición porque le dio una ley que ellos no la pudieron cumplir. Sin embargo, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y si miramos, amados hermanos, lo que por la gracia de Dios se nos es dado, la vida de justicia que se nos ha dado, la vida de justicia que tenía, que Dios le dio a Adán, no era la vida de Dios, era una vida de justicia humana, perfecta, dada por Dios, pero no directamente la vida de Dios. Vamos al pueblo de Israel. La ley marcaba una vida espiritual de justicia, pero no era la vida de Dios. Pero ahora Dios nos ha dado su vida, como decía Andrés, por el Espíritu Santo, habiéndonos redimido, habiéndonos rescatado, nos ha dado su vida por el Espíritu Santo. Y ahora lo que nos muestra es que cómo vivir esa vida que Él nos dio. Y esto es importante comprenderlo, porque el enemigo, si quiso al primer hombre nublarle la vista en contra de su Dios, no es así, sino que sabe Dios. Hoy en día, que la iglesia está sobre la faz de esta tierra y que tiene la vida de Dios a través de Jesucristo, cuánto más le quiere nublar los ojos para que la iglesia no vea, no entienda, para que la iglesia tenga la vida de Dios, pero no la viva, no la comprenda, no la valore y desperdicie el tiempo y a la final reciba en vano la gracia de Dios. Entonces, y ahí vamos añadiendo a todo lo que Dios nos ha estado compartiendo, ¿no es cierto?, desde la primera meditación, todo lo que Dios nos ha estado compartiendo, ¿no es cierto?, el influenciar para bien, siendo luz para este mundo, en nuestra forma de hablar, en cómo, ¿no es cierto?, nosotros poder entregarnos por completo a la obra de Dios, en que tenemos como pertenencia un reino, el reino de Dios en nuestras vidas, y Dios quiere, ¿para qué lo tenemos? Porque Dios lo quiere mostrar a través del matrimonio cristiano, a través de los jóvenes cristianos, a través de los hijos cristianos, a través de los hogares cristianos, a través de las congregaciones. Ahí Dios quiere mostrar su reino, Dios quiere mostrar su reino, y el enemigo quiere nublar los ojos, quiere hacer parecer más atractivo los entretenimientos, las risas de este mundo, la burla y tantas cosas que se mueven en el sistema de este mundo, como algo más atractivo que lo que Dios realmente le ha dado a la iglesia. Qué importante es entenderlo, porque toda ley establecida viene para regir una forma de conducta. Y la ley que Dios le dio a su pueblo era para que ellos, justamente como dice el libro de Levítico, sean santos, se santifiquen, pero de ninguna manera les dio la capacidad para poder hacerlo. Por eso tuvo, como se ha mencionado, tuvo que venir Jesús siendo Dios y comprar esto para nosotros, darnos la capacidad. Entonces ahora sí nosotros podemos vivir, ser santos, porque Dios nos ha capacitado en Cristo. Ahí está la diferencia. Por eso dice la palabra del Señor, pero ahora, aparte de la ley, Gloria a Dios. se ha manifestado la justicia de Dios. Y a través de esa justicia, Dios ha comprado para la iglesia una nueva posición y también capacidad en esa nueva posición. Segunda de
Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice así: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos. ¿Y qué dice? Decía el pasaje, ¿no es cierto? Comprado, fuimos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ve, ahora aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios y se compró una posición. Somos nación escogida, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y tenemos una capacidad en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, glorificarle, darle gloria, darle relevancia, darle elogios, como se decía, Dios nos hablaba, a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora son de Dios, no son del diablo, no son del pecado, no son del mundo, son de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice, presentemos nuestros miembros como instrumentos a Dios. Y hablando del cuerpo físico, presentarlo como un instrumento de justicia. Y la Escritura nos dice con claridad que son de Él, le pertenecen a Él. Nosotros ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros somos de Él. Otro pasaje, bueno, no sé si lo vamos a leer, pero recordaba ese pasaje de Corintios capítulo 6, 10, versículo 18. Romanos 6:18, que dice: libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Qué Dios, cambio, ¿no? Sí, Dios nos compró y ahora para servir a la justicia de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que la demanda divina es aplicable al pueblo, propiedad del Señor, el cual es celoso de buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 20, Hebreos, capítulo 12, verso 14 y Tito, capítulo 2, verso 14. Amén. Primera de Pedro 14 al 20 dice: llamamiento a una vida santa. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Qué tremendo, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Conformarse habla de amoldarse. Miren la capacidad que Dios le dio al justo, que vive por la fe, que vive la vida nueva, que vive en Cristo, de no amoldarse al deseo. El deseo no se puede evitar porque estamos en una humanidad, ¿no es cierto?, que no se olvidó de hacer lo malo, de sus malos sentimientos, de sus malos deseos. Pero la capacidad de renunciar, de no amoldarnos a esos deseos. ¿Por qué? Porque vivimos por lo que creemos, no por lo que deseamos. Amén. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que Dios dice.
que dice que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo fuimos comprados. Somos de Él, somos para Él. Todo el tiempo estamos de pasada en nuestro peregrinaje, vamos hacia la vida eterna, vamos hacia nuestro reino eterno, vamos hacia la ciudad celestial, peregrinando hacia allá. Entonces todo ese tiempo que nos toque, sean 10, 20, 30, 50, 100 años, debemos de conducirnos, dice, en toda nuestra manera de vivir, ¿no es cierto?, en santidad, en temor, dice. Qué tremendo. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo. Seguir, conducirnos, manejarnos, como dicen los chicos hoy día. Pero no cuando alguien dice, bueno, vos manejate, como diciendo, arreglate como pueda. Si te va mal, te va mal, te va bien. No, nosotros, en nuestro manejar será buscando la conducción, la dirección de Dios para nuestras vidas. Delante de todos debemos de conducirnos, como dice el pasaje. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está. Seguir la paz con todos y la santidad. Y mire lo que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. El apóstol Pablo también dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay situaciones que no se pueden manejar y bueno, ya no depende de nuestra forma de vida, por más buena intención que tengamos, pero dice, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto tengamos la mínima posibilidad de estar en paz, tenemos que hacerlo porque tenemos un Dios de paz y somos hijos de Él. Tengamos en cuenta este pasaje, después vamos a verlo asociado a otro pasaje en lo que habla aquí, sin la cual nadie verá al Señor, porque a veces el cristiano dice, bueno, con tal que me mantenga la rutina de ir y venir a la iglesia, cuando me muera voy y veo el rostro del Señor, pero esto va más allá. Tito capítulo 2 verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Clarito, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, rescatarnos, libertarnos, volvernos a Dios. Tenemos que tener bien en claro que ahora estamos en Dios, que ahora, por eso hay un vocabulario cristiano, ¿no es cierto?, que tal vez en otro tiempo era más fuerte, cuando se decía, no somos del mundo, no estamos, yo ya no estoy en el mundo, cuando yo estaba en el mundo. Antes eso era bien marcado para decir, tener en claro que por qué vivo de otra manera, por qué ya no hablo las cosas que hablaba antes, ni hago, ni me visto, ni me conduzco de la manera que antes me conducía, pero ahora todo eso parece haber dejado. Yo recuerdo que uno de los primeros cánticos que escuchaba, y tal vez yo no entendía porque todavía estaba mi vida cargada de moda, ni siquiera me había bautizado, pero sí es como que veía desde otro ángulo la vida amarga que había tenido fuera de Cristo. Y decíamos, la vieja vida ya he dejado, no vuelvo atrás. Y yo todavía estaba apegado a moda, un montón de cosas, pero decía, no vuelvo, no quiero volver a sentirme tan depresivo, tan amargado, tan triste, tan vacío. No quiero volver a eso. Era como un cántico de guerra, ¿no es cierto? He decidido seguir a Cristo. Entonces es importante, un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso, ardiente, deseoso, es como
como a veces presentan la película de los 300, que dice que está basada en la historia, que más que mitología, la historia de los griegos, que hubieron una compañía de espartanos que eran temerarios para los adversarios, y estos se paraban frente al enemigo, y ya cuando daban sus gritos de guerra y golpeaban sus escudos y sus lanzas y sus espadas, ya imponían respeto, temor de los demás, porque ellos eran quienes eran, ¿no es cierto? Como que ellos lo que menos le importaba cuántos eran ni el riesgo que corrían. Ahora nosotros no estamos para pelear físicamente, pero estamos para contender ardientemente por nuestra santísima fe, ¿no? Amén. Yo lo asociaba con ese versículo que hemos leído al principio. El que se gloríese en el Señor. Y nuestra gloria es el Señor, porque Él se dio por nosotros, Él nos purificó de nuestros pecados, Él nos apartó para Él nos revistió de su justicia, nos acercó a Dios, algo que humanamente era imposible. Entonces, como dice el apóstol Pablo, todo hijo de Dios también puede decir lo mismo: el que se gloríese en el Señor, solamente en Él. Ahora podemos contemplar la hermosura de la santidad del Señor en el rostro de un hombre y ser transformados a su imagen. El salmista decía que él llegaba al templo de Dios para contemplar la hermosura de la santidad de Dios, como que en todas esas cosas que habían ahí, él contemplaba que su Dios era un Dios hermoso en santidad, puro, tan confiable para él, él se sentía como un bebé destetado en las manos de su Dios, muy confiable. Ahora nosotros podemos contemplar esa hermosura de la santidad del Señor, ya no en accesorios de un templo, sino en el rostro de un hombre, y ser transformados a su imagen. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 y también segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios 3:18 dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miramos, cuando habla de la faz de Jesucristo, habla del rostro de un hombre. La grandeza, toda la grandeza de Dios trasladada a una humanidad. Y ese hombre vive por la fe en nuestros corazones. Amén. Y nosotros, por Él, fuimos justificados. La justicia de Él nos fue contada a nosotros, nos fue otorgada a nuestro favor, para iluminación de la gloria de Dios en la faz de un hombre. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones, con esperanza, con salvación, con una nueva posición que Dios nos ha dado. No puede haber ninguna tiniebla de este mundo que quiere llamar nuestra atención, ser más atractiva que algo tan grande que nos ha sido dado. Y luego el otro pasaje, y ambos pasajes están hablando, ¿no es cierto?, del ministerio de justificación, del ministerio de justicia, de la administración de la justicia de Dios a través de los redimidos. Dice que miramos a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo. En un espejo el hombre se mira a sí mismo, pero nosotros nos vemos en Cristo. Nos vemos en Cristo. Y en la medida en que lo contemplamos a Él,
Por eso decimos el pasaje que decía que nos conduzcamos delante de todos con paz y sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor, en esta vida de fe, en esta vida de justicia. Justamente ver al Señor no es solamente cuando nos vayamos de este cuerpo, cada día podemos ver al Señor. En nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras congregaciones, en todo, en distintas formas y maneras nosotros podemos ver el rostro del Señor, y que dice la gloria del Señor, y ser transformado. Se produce algo porque se genera en nosotros. Cristo dice, esto yo lo hice por ti y para ti, lo obtuve para ti, ahora es tuyo. Por eso cuando habla de que fuimos comprados, no habla simplemente de que nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios, sino que se nos fue comprada a nosotros una vida de justicia, se nos fue comprado esto que nosotros no teníamos y nunca podríamos haber alcanzado. Esto se fue comprado para nosotros, porque esto lo compró el Señor, compró nuestro perdón, nuestra salvación, nuestra redención, pero también compró el derecho a esta nueva vida. Amén. Así como recordaba el versículo de Romanos, donde dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que Dios nos libertó del pecado y nos compró para Él, no dice como una condición, ahora empiecen a vivir en santidad. Es una afirmación. Tenéis como resultado. Ahora sí tenemos la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de vivir como Israel no pudo, de vivir en santidad y de heredar la vida eterna, porque Él nos ha libertado. Y meditaba mientras se hablaba del versículo donde dice que somos transformados a la misma imagen de Cristo, que vivir en santidad es vivir la vida de Cristo, porque muchas veces se cae, ¿no? Muchas veces en exceso de decir yo no hago esto. De vivir en santidad es como vivir reprimido, y muchos dicen no tengo televisión, no tengo esto, no miro esto, no miro o un poco más tal vez no se caen aquellos que se van a vivir en una cueva de una montaña, y eso es vivir en santidad. Y no, vivir en santidad es vivir la vida de aquel que es 3 veces santo, vivir la vida de Cristo que se nos ha sido dada. Y seguramente hay cosas que no veremos, que no diremos, que a lugares donde no iremos. Pero si solamente yo estoy reprimiendo mi carne y no me enfoco a lo que Dios quiere, que es ser transformados a la imagen de Cristo para vivir la vida de Cristo, que es el Dios Santo, me estoy perdiendo de lo mejor, la verdad. Y que, bueno, justamente el pasaje ese que leíamos no dice que no hay que hacer, que no hay que mirar, que no hay que... no es tanto la santidad no mirar, no hacer, sino que no mirar cierta cosa, sino que es mirarlo a Él. Eso es lo que somos llamados, no tanto a no hacer, no a mirar eso y no enfocarnos en eso, sino que mirarlo a Él, mirar a Dios. Miradme a mí, todos los pueblos de la tierra, y sed salvos. Y me acordaba de un pasaje de Juan capítulo 3 versículo 2 que aún va más allá, porque dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces la razón por la que somos santificados es cuando más miramos a Él. Mientras más lo miramos, mientras más cerca estamos de su gloria, más somos transformados, hasta que llegue un punto donde estar frente a Él es lo que nos va a transformar por completo a nosotros. Nos va a dar cuerpo nuevo, nos va a dar una vida nueva por completo, seremos completamente redimidos, no porque Él va a hacer un abracadabra y nos va a transformar, sino porque estar frente a su gloria, eso nos va a transformar a nosotros. Es que mirarlo a Él es mirar, porque Él es la vida, nuestra vida, es mirar la vida que nos ha sido dada. Entonces al mirarlo a Él vamos aprendiendo lo que es la paciencia, entonces vamos adquiriendo las virtudes. Por eso dice sumar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, vamos por más,
al conocimiento de dominio propio, va por otra acción, al dominio propio, amor fraternal, y va. Entonces, el contemplarlo a Él es llegar a ser consciente de todo lo que se nos ha sido dado. Es que hemos recibido una herencia, y algo que nosotros no estaba en nuestros anales humanos, el poder recibirlo ni tenerlo, ni hay propuesta en este mundo, la sociedad de este mundo que nos pueda ofrecer. Pero una herencia es algo así, es algo por lo cual uno no trabajó, pero de repente se le informa que la tiene, y ¿qué tiene que hacer? Recibirlo. Esto es lo mismo, tenemos que recibir lo que el Señor nos ha concedido. El justo vive en santidad y libertad, pues fue nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 al 21. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí está, ¿ve? Entonces se vive en santidad y libertad porque se ha nacido de Dios. El maligno no la toca. Y que volvemos al comienzo, en muchos lugares, muchas iglesias, o muchos supuestos maestros creen que la santidad es no hacer esto, no hacer lo otro, no, que eso es santidad. La abstinencia, llaman Sí. Santidad a la abstinencia, abstenerse de hacer cosas. Y vuelven a las personas, a los cristianos, los vuelven esclavos de la carne y de la ley. Al fin y al cabo vuelven al comienzo. Sin embargo, la libertad cristiana es saber que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y a Él servimos. Mirarlo a Él y a obedecer a su ley, no tener otros ídolos, no mirar para otro lado, sino que mirarlo a Él. Amén, es que Dios, Él es un Dios libre, no es esclavo de nadie, vive en un estado de gozo perfecto, de paz, y nosotros, si vivimos su vida santa, todo eso lo vamos a experimentar en esta tierra. Amén. Y pensaba que vivir en santidad en este tiempo también pareciera como algo duro, o como algo pesado, o algo aburrido. Por eso algunos han caído mucho en el entretenimiento, en apacentar la carne, y no se habla de santidad. Pero vivir en santidad es vivir esa vida donde uno disfruta viviendo en comunión para Dios, porque se aparta para Él, porque se consagra para Él, porque lo agrada al Señor y va siendo transformado. Entonces vivir en santidad no es, como mencionaban, no es no hago esto, no hago lo otro, no. Es mirar a aquel que ha sido precioso para nosotros, es mirar a aquel que nos ha dado una salvación tan grande, es poder contemplar ahora la hermosura de su santidad y ser transformado. Eso es admirable, es disfrutable, es felicidad, es vivir para mi Señor. Y ahí no hay nada de aburrido, de pesado, sino que obviamente uno no va a seguir practicando ciertas costumbres pecaminosas, porque ahora es de su Señor. Lo ha confesado que Él es su Salvador, su Señor. Entonces vive para Él. Y ahí no hay nada de aburrirlo, sino que a medida que va viviendo esa nueva vida, va descubriendo que más feliz es cuando vive para agradar a su Señor. Es que vivir en santidad es vivir para Dios. Y como Pablo le dice a los romanos, antes presentábamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Ahora lo podemos presentar a Dios. Nosotros miramos todas las cosas que Dios creó y que le sirven a Dios, y
y nos decimos, qué feo que es el sol, qué feo que es el mar, qué fea que es la vegetación, qué fea que son las montañas. ¿Y por qué no son feos? Porque son personas, son cosas, objetos que están en el lugar que Dios las puso. Entonces Dios quiere de alguna manera llevarnos a nosotros a una relación con Él de santidad, en la cual vivamos para Él y que para nada sea algo aburrido o algo feo. Es algo natural, alguien que sirve a Dios, que lo mira a Él y que es transformado naturalmente, no va a hacer lo malo, no va a hacer lo incorrecto, no va a cometer pecado, no va a andar en cosas pecaminosas. Es algo natural, como uno abre la canilla y sale agua, uno espera eso porque es algo natural, no espera otra cosa, y así es el cristiano. Cuando vive mirándolo a Él, siendo transformado por su gloria, naturalmente hace lo correcto. El justo de Dios entabla una relación especial con su Dios, muy especial. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y todo padre, ¿no es cierto?, lo que tiene, lo que sabe, es para transmitírselo, es para compartirlo con sus hijos. Y Dios quiere, en esa relación en la cual, ¿no es cierto?, vivimos por la fe una vida de justicia, una vida de santidad, ¿no es cierto?, llevarnos a estar sin ningún tipo de idolatría, ni egolatría, ni nada que nos condicione, que nos aleje, que nos divida de Dios, sino que vivir una vida plenamente para Él, ¿no? Entonces dice que Él será para nosotros Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Dice, ¿quién lo dice? El Señor Todopoderoso. ¡Qué papá! ¡Qué papá! Y cuando habla de hijo, no está hablando de hijo en condición de niño, está hablando de hijo en condición de adulto. Alguien a quien Dios le quiere confiar su reino, confiar su gloria, confiar su obra. Alguien con quien Dios cuenta, sus mejores súbditos son sus hijos. Amén. Y al final del camino, amados hermanos, al justo que vive por la fe y en santidad le aguarda una meta gloriosa. Apocalipsis capítulo 22, verso 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué tremendo, qué tremendo. Dios mismo nos iluminará, Dios mismo habitaremos con Él para siempre. Mire lo que nos aguarda, mire cuál es la meta del justo que vive por la fe, la meta del justo, ¿no es cierto?, que su senda va en aumento hasta que el día es glorioso, hasta que la luz es perfecta. Amados hermanos, nos aguarda esa gloria eterna que nos espera en el Señor, pero este es un camino para transitar. Así que, amados hermanos, el justo vive libre en santidad para su Dios. Que Dios les bendiga. Hemos compartido un nuevo podcast del mensaje de la nueva vida. Les invitamos a suscribirse y a dejarnos su comentario. Hasta la próxima.